El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo y cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias una vez más por sintonizar Hora de Estudio Bíblico. Antes de ir a las Escrituras, y hoy vamos a comenzar una nueva serie en la Epístola de Pablo a los Filipenses. Antes de hacerlo, quisiera aprovechar para darle una nueva palabra bíblica. Se trata de la palabra espíritu. Esa palabra se refiere a la vida interior de una persona, el espíritu contenido en el cuerpo. Cuando una persona muere, esa vida deja el cuerpo y la Biblia dice en varias ocasiones, entregó el espíritu como referencia a la muerte. Por ejemplo, en Génesis 25, versículo 8, leemos que Abraham exhaló el espíritu y murió. Eso significa que entregó el espíritu, lo dejó libre. El hombre está compuesto por tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Muchas veces es difícil distinguir entre el espíritu y el alma, pero al menos sabemos que hay una parte espiritual y una material en el hombre. Entonces, cuando el cuerpo muere, la parte espiritual del hombre deja el cuerpo. Pablo dijo en Filipenses 1, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. O sea que eso significa partir de este cuerpo y de esta vida terrenal. La parte espiritual del hombre se va con Cristo, o sea, el espíritu o la vida de la persona se va con Cristo. En 2 Corintios capítulo 5 leemos, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Entonces, cuando una persona muere, deja el cuerpo y pasa a estar ausente del mismo para estar con el Señor. Entonces, el espíritu podemos decir que es la vida o el aliento interior del hombre. Cuando una persona muere, entrega o libera el espíritu. Esa era la palabra que quería compartir con ustedes antes de comenzar el estudio hoy. Vamos a dar comienzo a una nueva serie de estudios en la Epístola de Pablo a los Filipenses. Y hoy será nuestro primer estudio. Vamos a estar varias semanas en esto. Ahora, abra su Biblia por favor en Filipenses capítulo 1 y vamos a comenzar. Pero antes vamos a orar a Dios. Amado Padre, te agradecemos y alabamos por el que nos amó y nos libró de nuestros pecados con su sangre. Tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Te agradecemos, Padre, porque te agradó poner tus planes para nosotros en tu palabra. Señor, el pasar por alto las Escrituras ha sido nuestro error y te fallamos miserablemente al no vivirla. Te agradecemos por este privilegio de ministrar tu palabra por medio de la radio y te pedimos que obres en corazones en este día, que los creyentes sean edificados y fortalecidos en la fe. Te pedimos por aquellos que están escuchando y aún no te conocen, que lleguen a conocer a Cristo como Salvador personal. También te pedimos por los ancianos, los que están enfermos, los que están en hospitales, en asilos, que tu misericordia los alcance, que encuentren fuerzas para servirte el fin de sus días en esta tierra. Te pedimos por los que están ayudando a los enfermos. Dales manos tiernas para asistir a cada paciente y que puedan levantar el ánimo de aquellos que sufren. Te agradecemos por todas las personas jóvenes que nos escuchan también. Bendice sus vidas por medio de tu palabra. Y ahora, Padre, te pedimos en especial por la guía del Espíritu Santo. Señor, ayúdame a decir las cosas de la manera correcta. Te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, por favor, abran sus Biblias en Filipenses capítulo 1. Hoy me gustaría hacer una introducción al estudio de esta hermosa epístola.
La carta a los filipenses comienza con una introducción de dos personas, Pablo y Timoteo, dice allí en Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Permítame llevar su atención al libro de los Hechos, capítulo 16, porque es en esa porción en particular que Lucas nos habla de Pablo conociendo al joven Timoteo. Este hermano en Cristo pasaría a ser el ayudador del apóstol Pablo. Ahora, es posible que Timoteo se haya convertido cuando Pablo fue a Listra en su primer viaje misionero. Tengamos en cuenta que a causa de la persecución en esa ciudad, Pablo había sido apedreado y dejado semi-muerto. Eso lo encontramos allí en Hechos capítulo 14, versículo 19. Pero hubo mucho fruto de su labor de amor y sacrificio por el Señor Jesús. ¿Sabe? Cuando un creyente es llamado a sufrir o a hacer un sacrificio, siempre es para la gloria de Dios y para el bien de otros. Tal vez usted recuerde a José, ¿verdad? Allá en el libro de Génesis. Sus hermanos lo vendieron a Egipto y en realidad lo vendieron como esclavo. Pero después de varios años, cuando José fue designado gobernador de Egipto y pasó a tener el control sobre los alimentos en los días de hambre, sus hermanos vinieron a él a buscar comida, y José, al igual que el apóstol Pablo, les dijo: ¿recuerdan cuando me vendieron en esclavitud? Bueno, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. También leemos en Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, amigos, cuando entramos en pruebas y dificultades, sabemos que Dios va a glorificarse en esas cosas. Pablo fue apedreado hasta la muerte en Listra por los enemigos del Evangelio, pero hubo mucho fruto a pesar de lo acontecido. Dios había salvado a un joven en esos días. Él era de madre judía y de padre griego, proveyéndole así una compañía al apóstol Pablo. Timoteo iba a pasar a estar con Pablo cuando el apóstol regresara a afirmar y a fortalecer las iglesias en su segundo viaje misionero. Eso lo encontramos en Hechos 15:41. Y Timoteo se fue con Pablo a asistirlo en la fundación de una asamblea local en Filipos. Ahora, Filipos era un pueblo de Macedonia en la parte norte del mar Egeo. La ciudad fue nombrada en honor a Felipe, rey de Macedonia y padre de Alejandro el Grande. Por eso la ciudad se llama Filipos, por el rey Felipe. Esta ciudad tenía muchas ventajas naturales, como grandes depósitos de oro y plata, planicies fértiles y bien irrigadas por los ríos que fluían en el área, y geográficamente era el lugar estratégico, ya que controlaba los caminos entre Europa y Asia. El Evangelio se predicó por primera vez en Filipos por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, allá por el año 52 o 53 de nuestra era. Además de Pablo y Timoteo, Silas estaba en ese equipo evangelístico. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, lo leemos en Hechos 15:40. También Lucas el médico escribió de este tema. Ahora, es posible que Lucas se haya conectado con el apóstol Pablo por razones médicas. Recuerde que Lucas era médico y sirvió fielmente, siendo una gran bendición al apóstol Pablo. En la actualidad hay muchos hombres y mujeres así. De hecho, conozco algunos médicos que aprovechan sus vacaciones para ir al campo misionero y contribuyen así con sus servicios ayudando gente. Conozco un dentista que hace lo mismo. Bueno, Lucas era una persona así. Era médico y a la vez viajaba con el apóstol Pablo, proveyendo así para sus necesidades físicas y las de otros también. Entonces, al decir vinimos en Hechos 16:11 allí, Lucas, el autor del libro de los Hechos, aparece en el relato por primera vez. Las lecciones prácticas a aprender de la visita de Pablo a Filipos son tantas que no nos alcanzaría el tiempo, y por eso voy a limitarme a 3 de ellas. Después de haber ministrado la palabra en la provincia de Galacia,
Pablo y sus ayudantes, o sea, los que estaban con él en ese equipo misionero, tenían en mente continuar su cruzada a través de Asia. Pero Dios tenía planes distintos para ellos. Lucas dice en el libro de los Hechos, capítulo 16 y versículo 6, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ahora, para muchos esto es algo muy extraño. ¿El Espíritu Santo prohibiéndole a alguien predicar en cierto lugar? Y sí, ese fue el caso aquí con el apóstol Pablo. ¿Y por qué? Bueno, Dios lo quería en otro lado. Recuerdo cuando leí estas palabras por primera vez, como creyente nuevo que era, no lo podía creer. ¿Estaba leyendo bien? ¿Dios prohibiendo predicar? Sí, exactamente. Usted ve, los pasos del hombre y las paradas son ordenadas por Dios y Él se deleita en ambas. Es posible seguir adelante y servir mientras andamos, pero no estar en el lugar designado por Dios. A veces el Espíritu Santo nos restringe y es importante que el lugar a donde servimos sea el que Dios haya designado. Amigos, nosotros no debemos elegir el lugar de servicio en otros términos que no sean los del Espíritu Santo. En Hechos 16, versículo 7 dice, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Uno de los deseos de la vida de cada siervo de Cristo debe ser el de estar en el lugar donde Dios quiere. Esa es la estrategia de Dios, esa es la voluntad de Dios. Yo fui pastor de 2 congregaciones en mi vida. La primera iglesia en que Lehman Strauss sirvió como pastor fue en un pequeño poblado en Pensilvania. Allí fue pastor por 18 años. En aquel entonces, la población del lugar era de unas 12,000 personas, a unos 40 kilómetros al norte de Filadelfia, en Estados Unidos. Yo sabía que ese era el lugar de Dios para mí. Durante los días de depresión económica, yo estaba en el mundo de los negocios y me iba muy bien. Pero Dios me quería en el pequeño poblado de Bristol, Pensilvania. Ahora, predicaba en las esquinas de Filadelfia, en grupos de jóvenes, en iglesias y en cárceles. Pero Dios me quería en ese pequeño poblado de Bristol, Pensilvania. Allí es a donde el Espíritu Santo me había guiado. En un sentido me decía, no prediques en Filadelfia, sino hazlo en Bristol, Pensilvania. Después de 18 años, el Espíritu nos guió, a mi esposa y a mí, a la ciudad de Detroit, a donde pasamos un buen tiempo sirviéndole. Yo estaba tan seguro de que Dios me quería en Detroit, como lo estaba cuando me quiso en Bristol, Pensilvania, 18 años atrás. ¿Se da cuenta? El Espíritu Santo puede prevalecer y hacernos ir a cierto lugar, o puede prevenirnos de ir a donde queremos y hacernos quedar a donde estamos. Para todo eso necesitamos percepción espiritual y sensibilidad para oír la voz del Espíritu Santo. Leemos allí en Apocalipsis capítulo 2, versículos 7, 11, 17 y 29. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. También leemos lo mismo en Apocalipsis 3, versículos 6, 13 y 22. ¿Lo ve? Cuando somos guiados por Dios, siempre hay evidencia de una relación correcta con Dios. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mi amigo, hay mucha más recompensa para con la obediencia al testificarle a una sola persona que en predicarle fuera de la voluntad de Dios a miles. Es posible que el Espíritu Santo nos guíe a testificarle a un solo individuo, como lo hizo con Felipe en Hechos capítulo 8. Ese siervo de Dios le estaba predicando a multitudes en Samaria, aparentemente con éxito. Pero un día el Espíritu le dijo, Felipe, acércate a ese carro, júntate a ese carro. Lo leemos en Hechos capítulo 8, versículo 29. Ahora, no me sorprende que el Espíritu Santo haya hablado a Felipe, pero me regocijo en que Felipe reconoció al Espíritu Santo y estuvo listo para responder y obedecer.
Necesitamos la guía del Espíritu Santo que la iglesia de los primeros tiempos experimentó cuando, dice allí en Hechos 13:2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Hechos 13:2, le repito. Lo ve, el Espíritu Santo seleccionó a sus siervos en los primeros años de la iglesia y también los guió. El tremendo éxito se debía a la voluntad que tenían que ser guiados por el Espíritu Santo. Amigos, cuando nosotros estamos listos y dispuestos a ponernos a disposición a la guía del Espíritu Santo, podemos estar seguros que Él nos guiará en distintas esferas de actividad en las cuales ningún poder lo podrá resistir. Estos amados siervos del Señor se sentirían perdidos con los métodos modernos y con la maquinaria eclesiástica de la actualidad. Ninguno de nosotros puede darse el lujo de no escuchar la voz del Espíritu Santo mientras busca guiarnos. Si nosotros ignoramos la dirección divina, vamos a terminar frustrados y sin fruto. El raciocinio humano puede hacernos sentir como que debemos ir en un sentido en particular. Pero más allá de que todo se vea razonablemente bueno para la mente humana, debemos estar atentos a las señales divinas, lo que Dios nos indique. El Espíritu Santo es el regulador de nuestras vidas, y en este ministerio especial, Él es tanto el que nos restringe como el que nos envía. Su no es tan importante como su prosigue, adelante. Dios tiene un lugar para cada uno de sus hijos, y nosotros tenemos que asegurarnos de que no estemos practicando nuestra vocación en un lugar equivocado. Amigos, cada cristiano debe estar atento tanto a las prohibiciones del Espíritu Santo como a su guía para avanzar. Debemos reconocer siempre la guía del Espíritu Santo. Cuando Dios me guió a comenzar con este ministerio radial, yo estaba completamente seguro que esta era la voluntad de Dios para mi vida. No soy más pastor en una iglesia en particular, pero estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Estoy satisfecho porque sé que esta es la voluntad de Dios, y lo que Él quiera que yo haga, eso es lo que yo quiero hacer. Y yo quiero ser guiado por el Espíritu Santo. Nosotros no podemos permitir que el dinero o las personas nos influencien. Tenemos que estar en el lugar que Dios nos quiere, en el tiempo en que Dios nos quiere, haciendo las cosas de la manera que Él quiere, por el poder del Espíritu Santo. Ahora, Pablo y Silas no andaban divagando por ahí, buscando lugares a donde hacer reuniones. Ellos tenían un programa misionero bien diseñado con un fin único, la salvación de las almas y el establecimiento de los nuevos creyentes en la fe. Aún así, este esfuerzo sincero fue pausado por intervención divina. Aquel famoso misionero Adoniram Hudson salió decidido a dar su vida predicando el Evangelio en la India, pero al llegar a la base misionera en la India, Dios le prohibió completar la misión. En cambio, la misma voz del cielo le dijo que fuera a Birmania. Adoniram Hudson obedeció la guía de Dios y los resultados están a la vista en la actualidad. Adoniram Hudson y su esposa Ann nos dejaron registros de uno de los logros más grandes para el Señor entre la gente de Birmania. ¿Se da cuenta? La persona que ignora la dirección divina reduce su estatura espiritual y no llega a ser lo mejor para Dios. Sin dudas, hay creyentes luchando con una segunda o tercera alternativa simplemente porque perdieron la primera opción que Dios les dio, la cual seguramente era la mejor para sus vidas. Amigos, asegúrense de ser fieles a la guía del Espíritu Santo de Dios y sean sensibles a sus restricciones. En la actualidad muchas personas se gradúan en un seminario o universidad o instituto bíblico con un conocimiento bueno de lo que los libros y las instituciones dicen en cuanto a doctrinas y demás, pero muy pocos saben la voluntad de Dios para sus vidas. Pablo encontró la voluntad de Dios al estar en comunión con el Espíritu Santo.
Y amigo, usted también puede encontrarla. Ahora, vamos a ver el segundo tema principal. Tenemos que meternos en Hechos 16 para ver el trasfondo de este estudio de Filipenses. Después vamos a regresar a Filipenses. Ahora, después de la voz del Espíritu Santo, allá en Hechos 13, vino la visión de un pecador perdido, allí en Hechos 16, 9 al 10. Se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Cuando Pablo vio la visión, enseguida, dice, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Ahora, hay cierta especulación en cuanto a quién era este varón macedonio. Algunos piensan que era Lucas, mientras otros piensan que era el Señor Jesucristo mismo. Bueno, la Biblia no nos dice, y creo que cuando la Biblia guarda silencio, es bueno que nosotros hagamos lo mismo. Cualquier intento por identificar a este varón macedonio es decir más de lo que la Biblia dice. No sabemos quién era, pero es suficiente con decir que Pablo vio en la visión otro paso a seguir dado por el Espíritu Santo. Tal decisión de dejar Asia Menor y embarcarse hacia Europa necesitaba una muestra clara por parte de Dios, y hasta donde Pablo sabía, esta era su muestra. Las ciudades altamente pobladas de Europa necesitaban oír el Evangelio, y Pablo se puso a la par de la situación y vio la ocasión de suplir esta necesidad. Ese pedido de ayuda implica que esta gente no tenía un plan de redención ni lo conocía. Con tanta cultura y civilización, necesitaban algo que solo el cristianismo puede suplir. Y en la actualidad encontramos lo mismo. Cultura en el mundo, un mundo científico, pero están clamando por ayuda espiritual. Avanzamos educacionalmente, científicamente, económicamente y en muchas otras áreas de la vida. Pero mis amigos, cuando llegamos a una relación con Dios, la gente está pidiendo ayuda. Y el mundo está clamando, como en la visión de Pablo: «Pasa y ayúdanos». Y en el texto del libro de los Hechos, Lucas nos dice: «Enseguida procuramos partir para Macedonia». La nueva oportunidad para servir a Dios, en el lugar escogido por Dios, capturó el corazón del apóstol Pablo. Nuestras grandes ciudades en la actualidad, con un número creciente de población, progreso industrial, científico, avances y logros, están gritando: «Ayúdanos, vengan y ayúdennos a bajar la delincuencia juvenil, los divorcios, asesinatos, las drogas, pornografía, corrupción». Ellos están diciendo: «Ayúdennos». Amigos, existe una Macedonia para cada uno de nosotros, a donde estemos. Y el clamor de los corazones es por una ayuda que solo el Evangelio les puede dar. El llamado macedonio para cada cristiano es una visión de pecadores perdidos. ¿Vamos a ayudar a aquellos que van camino al infierno? Espero que tanto usted como yo nos involucremos en ello. Se trata de una visión que apremia a cada verdadero hombre y mujer de Dios a llevar el Evangelio a toda criatura. Pero no busque una visión de un hombre, ni japonés, ni chino, ni europeo. La visión es clara, eterna y exaltada por Dios. Se trata del Espíritu Santo. Lo leemos allí en Hechos 1:8. «Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Allí está. Cada alma tiene el derecho de escuchar el Evangelio de Cristo, y cada creyente tiene la responsabilidad, el deber de llevar las buenas nuevas de salvación. Esa es su visión y la mía. ¿Puede verla claramente, querido hermano? Espero que sí, espero que sí. Bueno, por hoy se nos ha terminado el tiempo. Estamos recién ingresando en la carta de Pablo a los Filipenses, y les recomiendo
que la vayan leyendo en casa. Muchas gracias por su atención en el día de hoy y Dios mediante, vamos a continuar con nuestro estudio en nuestro próximo programa. Será hasta entonces. Muchas gracias. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.